¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás Dios está tratando de hablar contigo y tú no lo estás escuchando? ¿Te has sentido perdido o confundido, pensando que la respuesta a tus problemas está muy lejos de ti? ¿Y si te dijera que Dios está tratando de hablar contigo en este mismo momento, pero de una forma que tal vez no esperas ni comprendes? ¿Te atreverías a abrir tus ojos y oídos para escuchar su voz? Este no es un mensaje común. Es una revelación profunda y poderosa que muy pocos logran captar. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo Dios está usando señales y momentos cotidianos para hablarte directamente. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras entender el lenguaje de Dios? Quiero que entiendas algo importante. Dios está constantemente buscando formas de conectar contigo, de guiarte, de mostrarte el camino, pero solo algunos logran percibir su voz. En este video vamos a explorar cómo Dios se comunica de maneras que muchos no reconocen, pero que están a tu alcance ahora mismo. Quizá te preguntas, ¿por qué no lo escucho? ¿Por qué parece que Dios está tan callado en mi vida? Lo que descubrirás hoy es que Él está hablando de formas misteriosas, sutiles, pero poderosas, y la clave para entenderlo está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de este video, te invitaré a que te hagas preguntas profundas sobre tu vida espiritual, sobre cómo puedes estar más atento a las señales divinas que Él te está enviando. Vamos a destapar secretos que muchos desconocen y que cambiarán la forma en que ves tu relación con Dios. Antes de comenzar, quiero que me dejes un comentario con la frase, Dios me está hablando, porque al hacerlo, estás reafirmando tu compromiso con la fe y convirtiéndote en parte activa de esta comunidad. También no olvides dar me gusta a este video, porque así YouTube podrá compartir este mensaje con más personas que están buscando respuestas divinas. ¡Qué bendición será para ellas! Recuerda que al hacerlo, no solo estás ayudando a que más personas reciban la palabra de Dios, sino que también estás fortaleciendo tu propia fe. Tu acción tiene un impacto, y muchos de los que nos siguen están aquí porque no tienen una iglesia cerca. Y tú, al participar, los ayudas a encontrar un lugar de refugio. Ahora te prometo que la enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida, así que quédate hasta el final y no pierdas ningún detalle. Estás a punto de descubrir cómo Dios está tratando de hablarte. Ahora vamos a empezar este viaje, el llamado de Samuel. ¿Está Dios llamándote en silencio? La historia de Samuel es una de las más profundas cuando hablamos de escuchar la voz de Dios. En 1 Samuel 3 encontramos a un joven Samuel que estaba dormido en el templo, donde guardaba el arca de Dios. A medianoche, escucha su nombre. Samuel, Samuel. Piensa que es el sacerdote Elí quien lo llama. Pero después de varias veces de responder al llamado, Elí finalmente le dice, «Ve y dile, habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue allí, en el silencio de la noche, que Samuel escuchó la voz de Dios claramente. Lo interesante de este relato es que Samuel no reconoció la voz de Dios inmediatamente. Estaba confundido, pensaba que alguien más lo llamaba, y solo cuando Elí le explicó que era Dios quien le hablaba, pudo comprender lo que estaba sucediendo. ¿Sabías que muchas veces Dios está llamándote de manera tan sutil que no lo reconoces? Al igual que Samuel, tú también puedes estar buscando respuestas en los lugares equivocados, cuando, en realidad, Dios ya te está hablando, pero no estás prestando atención a la manera en que lo hace. Quizás estás buscando una voz audible, un milagro grandioso o una señal evidente, pero lo que Dios está haciendo es hablarte en el silencio, en esos momentos de tranquilidad y reflexión en los que tal vez te sientes solo o confundido. En tu vida, tal vez estás tan inmerso en la rutina diaria, en tus problemas y preocupaciones, que no te das cuenta de que Dios está llamándote en esos momentos de calma.
Puede ser a través de una oración que sientes que te da paz, a través de una palabra que alguien te dijo en un momento justo, o a través de una reflexión que surge en tu corazón cuando estás buscando respuestas. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios en medio del silencio? Así como Samuel tuvo que aprender a distinguir la voz de Dios entre las voces de su entorno, tú también necesitas entrenar tus oídos espirituales para reconocer ese llamado divino. A veces, el Señor no grita desde los cielos, sino que susurra en los rincones de tu corazón. ¿Qué puedes hacer para comenzar a escuchar mejor a Dios? En primer lugar, debes aprender a callar los ruidos de tu vida, apagar los distractores, los miedos, las prisas y los pensamientos que te alejan de su voz. Dios no quiere que te pierdas lo que tiene para ti, pero también quiere que te acerques con humildad y disposición para escucharle. Este llamado de Samuel no fue solo una lección para él, sino para todos nosotros. Dios te está llamando, pero necesitas estar atento a cómo te habla. Quizás hoy es el día en que necesitas aprender a escuchar su voz en el silencio y a responder con fe, como lo hizo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El desafío ahora es este. ¿Estás listo para escuchar a Dios como Samuel lo hizo? ¿Estás preparado para reconocer su voz en los momentos más inesperados de tu vida? Reflexiona sobre esto y busca los espacios de quietud donde puedas escuchar su llamado. Dios está aquí, hablándote en el susurro del viento, en el sonido de tu corazón, en la paz que se siente en la oración. La próxima vez que sientas una llamada, tal vez no sea una voz externa, sino la suave invitación de Dios a que te acerques más a Él. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida al reconocer su voz? La voz del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que es Él quien te está hablando? En Juan 14:26, Jesús nos promete algo maravilloso. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este versículo revela una verdad profundamente importante. Dios no nos deja solos en nuestro caminar, sino que nos envía a su Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos y hablarnos en los momentos más cruciales de nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber si realmente es el Espíritu Santo quien nos está hablando? Vivimos en un mundo lleno de ruido. El caos de la vida diaria, las opiniones de los demás, las preocupaciones del corazón, todo esto crea una niebla que puede hacernos dudar de si realmente es el Espíritu quien nos está guiando. Y es aquí donde entra la clave, el discernimiento. Cuando el Espíritu Santo nos habla, lo hace de manera clara y específica, pero también muy suave. No es una voz estridente ni una manifestación exterior fuerte, sino una presencia en nuestro interior que nos da paz, que nos guía con certeza y que nos recuerda lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Muchas veces puede ser un susurro en el corazón que nos lleva a hacer algo o a tomar una decisión, y esa sensación de paz que sentimos cuando seguimos esa voz es una señal de que estamos siguiendo al Espíritu. Es importante destacar que el Espíritu Santo siempre hablará de acuerdo con las Escrituras. Él no nos llevará por caminos que estén en contra de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Por ejemplo, si sientes un impulso o una voz interna que te anima a actuar en contra de los principios cristianos, esa no es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos llevará a hacer lo correcto, lo justo y lo que honra a Dios. Un aspecto crucial de este discernimiento es la paz interior. En Colosenses 3:15, Pablo nos dice: «La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Cuando el Espíritu Santo nos habla, su presencia trae paz. Si te encuentras en una situación en la que no hay paz, no hay descanso, y sientes ansiedad o duda constante,
es posible que no estés siguiendo la voz del Espíritu, sino tu propia carne o influencias externas. Es interesante cómo el Espíritu nos enseña y nos recuerda lo que ya sabemos. A veces no necesitamos una revelación nueva o una palabra directa de Dios para saber qué hacer. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas que ya están en las Escrituras. Nos hace recordar lo que hemos aprendido en los momentos de oración y comunión con Dios. Es como si Él tomara lo que ya está dentro de nosotros y lo aplicara a nuestra vida diaria, trayéndonos claridad cuando más lo necesitamos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si realmente estamos oyendo al Espíritu Santo? Busca la paz en tu corazón. El Espíritu te llevará por caminos de paz, aunque eso no siempre signifique que todo sea fácil. Habrá paz porque sabes que estás en el camino correcto. Verifica que lo que sientes coincide con la palabra de Dios. El Espíritu nunca te llevará a hacer algo que esté en contra de los principios bíblicos. Confirma con oración y reflexión. Si tienes dudas, ora a Dios y pídele confirmación. A veces, el Señor habla de manera clara a través de otras personas, circunstancias o versículos específicos. Sé humilde y dispuesto a escuchar. El Espíritu Santo se mueve en la humildad y en la disposición de nuestro corazón. Si estamos demasiado enfocados en nuestros propios deseos o agendas, es posible que no logremos escuchar su voz. El Espíritu Santo no solo te habla para guiarte, sino también para recordarte quién eres en Cristo. Él te recuerda tu identidad, te consuela cuando te sientes desanimado y te da fuerzas cuando te enfrentas a tus pruebas. Así que, si alguna vez sientes esa voz interna que te invita a orar, a perdonar, a dar un paso de fe, no dudes. Es el Espíritu Santo guiándote. ¿Te has detenido a escuchar esa voz últimamente? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu corazón? ¿O estás tan ocupado con el ruido del mundo que no puedes oírle? Es hora de hacer espacio para Él en tu vida. La voz de Dios está ahí, susurrando a tu corazón. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Cómo puedes hacer que el Espíritu Santo tenga más espacio en tu vida para hablarte y guiarte? Esta es una invitación a buscar una mayor intimidad con Dios, a estar más en sintonía con su voz y a permitir que su paz gobierne tu corazón. El encuentro de Elías con Dios. ¿Escuchas a Dios en el silencio? La historia de Elías es uno de los relatos más poderosos en la Biblia sobre cómo Dios se comunica con nosotros. En 1 Reyes 19, 11, 13, después de huir del peligro y sentir que su vida estaba a punto de terminar, Elías se refugia en una cueva. Se encontraba agotado, desanimado y buscando respuestas. Fue entonces cuando Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Elías, en su desespero, salió y lo que ocurrió a continuación es sorprendente. Un viento fuerte, un terremoto y un fuego pasaron delante de él, pero en ninguno de estos fenómenos estaba Dios. Después del fuego vino un susurro suave y delicado, y fue allí donde Elías escuchó la voz de Dios. Este evento es crucial para entender cómo Dios puede estar hablándonos en medio del caos de nuestras vidas. Dios no se encuentra en los eventos ruidosos, dramáticos o en los momentos de agitación. En cambio, se revela en el susurro, en el silencio, en esos momentos donde las distracciones del mundo se disipan y podemos escuchar su voz clara y llena de paz. Elías estaba buscando respuestas, buscando algo grande, algo impactante, pero lo que necesitaba era simplemente estar en la presencia de Dios en quietud. Quizás hoy te encuentras en una situación similar a la de Elías, agotado, desbordado por las dificultades, esperando una señal grandiosa, un milagro visible que cambie tu vida de inmediato. Pero lo que Dios te está diciendo hoy es: escucha en el silencio, busca mi voz en la quietud. ¿Qué podemos aprender de este encuentro?
Dios no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. Elías esperaba ver a Dios en el viento, en el terremoto o en el fuego, pero Dios se mostró en el susurro. A veces estamos buscando respuestas en lugares ruidosos o dramáticos, pero Dios está hablando en los detalles más pequeños, en las cosas cotidianas. Tal vez lo has sentido en una conversación con un amigo, en un versículo de la Biblia que te habla profundamente o en un momento de oración. La paz está en la quietud. En medio del caos, Elías tuvo que esperar en silencio para escuchar la voz de Dios. Hoy, Dios te invita a buscar su presencia en la tranquilidad, a apartarte del ruido del mundo, a apagar las distracciones para que puedas escuchar su voz. La paz que el Señor ofrece no es una paz del mundo, sino una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. El Espíritu Santo habla en el silencio. El susurro suave de Dios no es algo que podamos captar si estamos demasiado distraídos. Dios no quiere que te pierdas de su voz. Por eso es vital que hagas espacio para escucharle. Tal vez no se trata de recibir un mensaje directo, sino de experimentar su presencia en el silencio. ¿Estás dispuesto a salir de la cueva de tus preocupaciones y escuchar el susurro de Dios? Si lo estás, te invito a encontrar un lugar tranquilo, apartar el ruido de la vida y permitir que Dios te hable. Él no necesita hacer ruido para que lo escuches. Su voz es lo suficientemente poderosa para llegar a tu corazón, aun cuando el mundo está en silencio. Solo debes estar dispuesto a escuchar. La llama, que no se apaga, el llamado divino en tiempos de adversidad. La historia de Moisés y la zarza ardiente es una de las más emblemáticas cuando hablamos de cómo Dios nos llama en los momentos de prueba y dificultad. En Éxodo 3:2-4, Moisés se encontraba en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, cuando vio algo extraordinario, una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Se acercó para ver más de cerca, y en ese instante escuchó la voz de Dios que le dijo: «Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa». Este encuentro en el desierto fue un momento decisivo en la vida de Moisés. Dios no lo llamó en un templo lleno de gloria, sino en un lugar solitario, en medio de su rutina diaria. Moisés estaba en un momento de su vida donde ya había perdido la esperanza. Ya no pensaba en lo que Dios tenía para él. Estaba cuidando las ovejas en la misma tierra que había huido años atrás, huyendo de su propio pasado, de sus errores. ¿Sabías que a veces Dios usa los momentos de mayor desolación para hablarnos de manera poderosa? Moisés no esperaba recibir un llamado en el desierto, en su vida cotidiana, después de haber huido de Egipto, pero Dios lo eligió precisamente cuando pensaba que ya no había propósito para él. Lo mismo sucede en tu vida. Tal vez en este momento sientes que tu vida ha caído en la rutina, que tus problemas te han superado, o que el dolor y las dificultades te han dejado sin esperanza. Pero Dios te está llamando en medio de ese desierto, en ese lugar donde crees que todo está perdido. La zarza que no se consumía tiene un simbolismo profundo. La presencia de Dios en nuestras vidas nunca se apaga, nunca se extingue, sin importar las dificultades o los tiempos de sequedad en los que nos encontremos. Dios se revela a Moisés a través de este fuego que no consume, para mostrarle que, a pesar de todo lo que había vivido, había un propósito divino que aún estaba por cumplirse. ¿Cómo reaccionó Moisés al llamado de Dios? Al principio, Moisés tuvo miedo y dudas. Pensó que no era capaz de cumplir la misión que Dios le estaba dando. Se sintió insuficiente, creyendo que su pasado y sus fallas lo descalificaban. Pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Moisés no estaba solo. Dios no le pedía que lo hiciera por su propia fuerza, sino que Él sería el que lo capacitaría.
En tu vida, quizás también te sientes incapaz de cumplir el propósito de Dios debido a tus fracasos pasados o tus limitaciones actuales. Tal vez piensas que Dios ya no puede usarte o que tu llamado ha sido cancelado por tus errores. Pero quiero que recuerdes algo. Dios te llama no por lo que has hecho, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. Así como Moisés, Él te equipará para la misión que te da, incluso cuando tú mismo dudes de tu capacidad. La zarza ardiente que nunca se consume es un recordatorio de que Dios está contigo en cada temporada de tu vida, en cada prueba, en cada dolor. Él puede hacer que, aunque el fuego de la adversidad te rodee, no te consumas. La presencia de Dios en tu vida es un fuego que te purifica, pero no te destruye. ¿Te has sentido como Moisés en medio del desierto, creyendo que no tienes nada que ofrecer? Dios tiene algo grande para ti, incluso cuando crees que todo está perdido. Él está hablando a tu corazón, pidiéndote que escuches y respondas a su llamado. Hoy es el día en que debes escuchar esa voz en medio de tu desierto. Puede ser que Dios te esté llamando a salir de tu comodidad, a hacer algo nuevo o a ser restaurado. No importa lo que hayas vivido, el fuego de Dios está aquí para purificarte y usar tu vida para su gloria. Solo tienes que escuchar y responder: aquí estoy, Señor. El silencio de Jesús. La respuesta de Dios en los momentos de prueba. En los momentos de crisis y dolor, una de las preguntas más difíciles que podemos hacernos es: ¿por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos? Esta es una pregunta que muchos de los grandes siervos de Dios en la Biblia se hicieron, y una de las respuestas más profundas la encontramos en la vida de Jesús. En Mateo 27:46, durante su crucifixión, Jesús clama en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este momento de aparente abandono por parte de Dios es uno de los más desconcertantes de toda la Escritura. Jesús, el Hijo de Dios, en su mayor momento de sufrimiento, siente que Dios no está respondiendo a su clamor. Pero lo que parece ser un silencio divino, en realidad es parte de un plan mucho más grande que Jesús mismo estaba llevando a cabo. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Te has sentido como si, en medio de tu dolor y sufrimiento, Él no estuviera escuchando tus oraciones? A menudo, cuando estamos en nuestras pruebas más difíciles, experimentamos lo que podríamos llamar el silencio de Dios. Este silencio no significa que Dios no esté presente o que no le importe lo que estamos pasando. Al contrario, es una invitación a confiar profundamente en su soberanía, a confiar que Él está trabajando incluso cuando no vemos evidencia visible de su acción. Cuando Jesús clama: ¿por qué me has desamparado?, Él no está mostrando duda acerca de la existencia de Dios, sino que está expresando la intensidad de su sufrimiento. Es un momento de identificación con nuestra humanidad, con el dolor que todos sentimos cuando nos sentimos solos o abandonados. Sin embargo, el silencio de Dios en ese momento no es el final de la historia. De hecho, es solo el comienzo del mayor acto de redención de la historia de la humanidad. A través del silencio y del sufrimiento, Jesús estaba cumpliendo el propósito divino de salvarnos. El silencio de Dios no es un abandono, es una invitación a la fe. En el caso de Jesús, su dolor y su sacrificio iban mucho más allá de lo que podíamos comprender en ese momento, pero al final, ese mismo sacrificio traería salvación para todo aquel que creyera. En nuestra vida, el silencio de Dios puede ser una preparación para algo más grande que Él está haciendo en nosotros, algo que quizás no podemos ver todavía, pero que en su tiempo se revelará como parte de su plan perfecto. En tu vida, cuando enfrentas momentos de silencio, es fácil pensar que Dios te ha abandonado o que Él no está actuando. Pero lo que debes recordar es que el silencio de Dios no es un rechazo, sino una oportunidad.
para profundizar tu confianza en Él. Dios no siempre responde a nuestras oraciones de inmediato, pero eso no significa que no esté trabajando en los detalles invisibles de nuestra vida. El Salmo 22, que comienza con la misma pregunta de Jesús, ¿por qué me has desamparado?, termina con una proclamación de esperanza y victoria. En el versículo 30, el salmista dice: la posteridad le servirá, se hablará del Señor a la generación venidera. Esta es la misma esperanza que nosotros podemos abrazar, que aunque a veces no entendamos el silencio de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande y que su respuesta siempre será perfecta. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en el silencio de Dios? No desesperes. El silencio de Dios no es un abandono. A veces es en esos momentos de silencio que Dios está haciendo un trabajo profundo en nuestro interior, purificándonos, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que vendrá. Confía en su soberanía. Aunque no veas una respuesta inmediata, Dios sigue estando en control. Su plan para tu vida es mucho más grande que lo que puedes comprender ahora. Sigue buscando su rostro. Aunque no sientas su presencia, sigue orando, buscando y confiando en Él. El silencio de Dios también puede ser una forma de fortalecerte y acercarte a Él de una manera más profunda. Recuerda que la cruz no es el final. En la vida de Jesús, el silencio y el sufrimiento fueron seguidos por la victoria de la resurrección. Así también en tu vida, lo que parece ser un silencio o una ausencia de respuestas puede ser solo el preludio de una intervención divina que cambiará tu vida. Cuando Dios guarda silencio, Él no te ha dejado. Él te está invitando a confiar aún más en su plan perfecto. Al final, en medio del sufrimiento y la espera, podemos estar seguros de que su respuesta será más grande y mejor de lo que jamás imaginamos. La prueba de Job. ¿Cómo mantener la fe cuando todo está perdido? La historia de Job es un relato profundamente conmovedor y desafiante sobre cómo mantener la fe cuando las pruebas parecen insuperables. En el libro de Job vemos a un hombre que al principio tiene todo: una familia, riquezas, salud y la bendición de Dios. Sin embargo, de repente, todo se derrumba. Job pierde sus bienes, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. Ante tanto sufrimiento, Job no entiende lo que está sucediendo y comienza a cuestionarse: ¿por qué Dios permite tanto dolor? En Job 1:20-21, después de recibir la noticia de la muerte de sus hijos, Job se postra y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todo lo que había perdido, Job mantuvo su fe en Dios. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puede alguien mantener su fe en medio de una pérdida tan grande? ¿Cómo podemos seguir creyendo en un Dios bueno cuando parece que Él permite que suframos tanto? La clave para entender la fe de Job está en su actitud ante la adversidad. A pesar de que no entendía lo que le estaba pasando, Job nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Él sabía que, incluso en su dolor, Dios seguía siendo Dios, y que su sufrimiento no cambiaba la naturaleza de Dios. Muchas veces cuando enfrentamos pruebas nos preguntamos: ¿por qué a mí? Pero lo que Dios nos enseña a través de Job es que no siempre entenderemos las razones detrás del sufrimiento. Dios no nos debe explicaciones, pero su soberanía nos da la seguridad de que Él tiene un propósito, incluso cuando todo parece oscuro. En nuestra vida, la prueba de Job nos enseña a confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que está pasando. Job no cuestionó el carácter de Dios. En lugar de eso, lo alabó y lo bendijo, confiando en que Dios estaba con él, incluso en el peor momento de su vida. En momentos de sufrimiento es fácil caer en la desesperación y la incredulidad, pero la fe de Job nos invita a mirar más allá de nuestro dolor y a recordar que, a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno.
El dolor no es una señal de que Dios nos haya abandonado, sino de que estamos en un proceso de purificación y restauración. Dios tiene el control y al final nos recompensará por nuestra fe. Al igual que Job, tú también puedes experimentar momentos de angustia, dudas y sufrimiento, pero recuerda, tu fe es la que te sostendrá. Incluso cuando no entiendes el porqué de las cosas, puedes confiar en que Dios está trabajando en ti. Como nos enseña Santiago 5:11, bienaventurados los que sufren con paciencia, porque tienen el testimonio de la paciencia de Job, y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué lecciones podemos aprender de Job? Primero, no permitas que el sufrimiento te haga perder de vista la bondad de Dios. Segundo, mantén la fe incluso cuando todo parezca perdido. Y tercero, recuerda que Dios no está ausente en tus momentos de dolor. Él está ahí esperando para restaurarte. La historia de Job es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza al mantener nuestra fe en Dios. El sufrimiento no dura para siempre y al final siempre habrá un propósito divino detrás de todo lo que vivimos. Al igual que Job, podemos esperar con confianza que, aunque la prueba sea dura, la recompensa será grande. La oración de Ana. El poder de clamar a Dios en el desesperado silencio. La historia de Ana en 1 Samuel 1 es una de las más conmovedoras y poderosas cuando hablamos sobre el poder de la oración en los momentos de desesperación. Ana era una mujer que, a pesar de su ferviente deseo de ser madre, no podía concebir. En su dolor veía cómo su rival, Penina, se burlaba de ella por su esterilidad. Ana vivía en el sufrimiento silencioso de la infertilidad y cada año iba al templo con su esposo Elcana para ofrecer sacrificios. Pero a pesar de las oraciones y sacrificios, no veía respuesta de Dios. Fue en ese momento de desesperación y profundo dolor cuando Ana decidió orar de una manera diferente. En 1 Samuel 1, 10, 11 leemos que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. En su oración, ella hizo una promesa a Dios. Si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida. Ana no simplemente oró por su necesidad, sino que ofreció a su hijo como una promesa de servicio a Dios. El acto de Ana es un modelo de lo que significa clamar a Dios con todo el corazón. Ella no solo pidió, sino que se entregó completamente a Dios, mostrando que su fe no estaba centrada en recibir lo que deseaba, sino en rendir su vida y su dolor a la voluntad divina. Ella no solo expresó su dolor, sino que confió en que Dios escucharía su clamor. Este tipo de oración cargada de fe y entrega es poderosa. Ana no solo oró por lo que deseaba, sino que lo hizo en completa rendición, pidiendo la voluntad de Dios para su vida. Este es un recordatorio para nosotros de que nuestras oraciones deben ser una entrega de todo nuestro ser a Dios, sin esconder nada de Él. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que ve lo más profundo de nuestro corazón. Si llegamos a Él en honestidad y vulnerabilidad, Él responde. Pero también debemos notar un aspecto fundamental. Ana oró en su desesperación, pero su fe no se basó en lo que ella esperaba recibir, sino en que Dios conocía lo que ella necesitaba. La respuesta que Dios dio a su oración fue sí. Y Ana dio a luz a Samuel, un niño que más tarde sería un gran líder para Israel. Pero lo más importante es que Ana entendió que su oración, aunque personal y llena de dolor, tenía un propósito divino mucho mayor. Samuel se convirtió en un instrumento en las manos de Dios para guiar a su pueblo. ¿Cómo se conecta esto con nuestras vidas? Al igual que Ana, todos tenemos momentos en los que nos sentimos desesperados, cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Tal vez sientas que tus súplicas caen en el vacío, que no hay respuesta.
Pero el ejemplo de Ana nos enseña que la respuesta de Dios llega cuando estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y nuestros deseos. No se trata solo de pedir, sino de confiar y rendir todo ante Él. La oración de Ana también es una invitación a confiar que incluso en nuestra mayor angustia, Dios tiene el control y puede responder nuestras peticiones de maneras que ni imaginamos. Pero, como Ana, debemos estar dispuestos a ofrecer a Dios no solo nuestras necesidades, sino también nuestro corazón, con la disposición de que Él haga lo que sea mejor para nosotros, incluso si eso implica una respuesta diferente a la que esperamos. El dolor y la espera de Ana fueron momentos de profundización en su relación con Dios. En ese espacio de clamor y sacrificio, ella encontró la respuesta de Dios, y el propósito divino se cumplió a través de su vida y su hijo Samuel. La lección de Ana es que en nuestra desesperación podemos clamar a Dios con valentía, podemos presentar nuestras peticiones con fe, pero también con la disposición de confiar que Él, en su sabiduría y amor, tiene un plan perfecto para nosotros. Así como Ana experimentó la respuesta de Dios, nosotros también veremos la fidelidad de Dios al escuchar y responder nuestras oraciones. El clamor de David. ¿Cómo luchar con Dios en medio de la adversidad? La vida de David está llena de momentos de lucha, angustia y desafío, pero también de profundas expresiones de fe. En los Salmos encontramos muchas de las oraciones más intensas y sinceras de David, quien no temía clamar a Dios en sus momentos de desesperación. Una de las oraciones más poderosas de David se encuentra en el Salmo 22, donde, al igual que Jesús en la cruz, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Este salmo es un ejemplo claro de cómo David luchaba con Dios en medio de su dolor. No solo hacía preguntas sobre su sufrimiento, sino que también expresaba su angustia de una manera directa y brutalmente honesta. En muchos momentos de su vida, desde su huida de Saúl hasta sus propios fracasos, David sintió el peso del abandono y la desesperación. Y sin embargo, a pesar de sus dudas y temores, su corazón siempre regresaba a Dios. David entendía que no había lugar para la fe si no podías ser completamente honesto con Dios. La fe no consiste en ignorar el dolor o tratar de ocultar nuestras emociones. Al contrario, la verdadera fe se encuentra en la vulnerabilidad de expresar nuestro sufrimiento, nuestras preguntas, y aún en esos momentos de crisis, continuar buscando la presencia de Dios. La vida de David es un testimonio de cómo incluso en medio de las más grandes pruebas se puede encontrar consuelo al volverse hacia Dios en oración. En Salmo 22, después de expresar su angustia y sentir el dolor del abandono, David recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y se agarra a la esperanza de que, a pesar de todo, Dios es fiel y responderá. En los versículos 3-5 dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. David, al igual que nosotros, se encontró en situaciones donde parecía que Dios se había alejado, pero en medio de su clamor recordó que Dios siempre ha sido fiel. Esto nos enseña que, cuando pasamos por momentos de desesperación, no debemos escondernos de Dios ni dejar que el dolor nos aleje. Al contrario, debemos acercarnos aún más a Él, llevando nuestras preguntas y nuestros temores directamente a su presencia. Como David, debemos expresar todo lo que sentimos sin temor al juicio, porque Dios no está interesado solo en nuestras palabras, sino en nuestro corazón sincero.
Una de las mayores enseñanzas de David es que, aunque en momentos de prueba podemos sentir el abandono de Dios, nunca estamos realmente solos. Incluso cuando no sentimos su presencia, Él está obrando en nosotros. Es en la lucha con nuestras emociones y nuestra fe donde encontramos la fuerza para perseverar. La lucha no es solo sobre vencer las circunstancias externas, sino también sobre seguir confiando en la bondad y la soberanía de Dios en medio del caos. Este clamor de David no es un simple lamento, sino una oración de fe que va más allá de los sentimientos momentáneos. Es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras quejas, nuestras dudas y nuestros miedos, pero lo más importante es que Él quiere ver si a pesar de todo seguimos confiando en Él. ¿Has experimentado momentos de profunda angustia como David? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado en tu sufrimiento? La invitación de este salmo es que no temas expresar tus dudas, pero nunca olvides que, al final, la esperanza en Dios es más fuerte que el dolor que experimentas. El clamor de David es un recordatorio poderoso de que, incluso en la adversidad, podemos luchar con Dios, y en esa lucha, nuestra fe puede crecer más fuerte. No temas preguntar, no temas clamar, porque es en la vulnerabilidad que encontramos la verdadera fuerza en Él. La fortaleza de Sansón. ¿Qué hacer cuando te sientes derrotado? La vida de Sansón está llena de lecciones sobre el poder, la debilidad humana y la gracia de Dios. Su historia, que podemos encontrar en el libro de Jueces, nos muestra a un hombre dotado de una fuerza sobrenatural, pero también profundamente vulnerable a las tentaciones y errores humanos. Desde su nacimiento, Sansón fue elegido para ser un juez de Israel, un líder que debería haber liberado a su pueblo de la opresión filistea. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón cometió errores, sucumbió a sus pasiones y finalmente fue capturado, cegado y humillado por sus enemigos. En Jueces 16, cuando Sansón finalmente es derrotado por Dalila y entregado a los filisteos, lo encontramos en su punto más bajo. Ciego y preso, su fuerza había desaparecido y su vida parecía estar arruinada. Sin embargo, en este momento de completa derrota, Sansón clama a Dios en su desesperación. En Jueces 16:28 dice: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme ahora solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Este clamor de Sansón es un recordatorio profundo de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un propósito para nuestras vidas. Sansón, en su momento de mayor debilidad, reconoció que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. A pesar de sus fallos y de sus decisiones equivocadas, Dios no lo abandonó completamente. En ese instante de humildad, Dios respondió a su oración, y Sansón recibió la fuerza para derribar el templo de los filisteos, matando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias caídas. A veces, como Sansón, podemos sentir que hemos sido derrotados, que nuestros errores nos han dejado sin esperanza, pero el Dios que restauró a Sansón en su último momento también puede restaurarnos a nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán derrotados nos sintamos, Dios puede darnos la fortaleza para levantarnos nuevamente. El error más grande que podemos cometer en esos momentos de derrota es pensar que Dios ya no puede usar nuestra vida. Muchas veces, el enemigo nos quiere hacer creer que hemos perdido nuestra oportunidad, que ya es demasiado tarde para restaurar lo que hemos perdido. Pero la verdad es que Dios puede traer restauración incluso en los momentos más oscuros. La historia de Sansón nos enseña que no debemos rendirnos, sino que siempre debemos clamar a Dios, aunque estemos sintiéndonos completamente derrotados.
La lección más importante de la historia de Sansón es que el poder de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a volver a Él, incluso cuando hemos fallado. Si caemos, podemos levantarnos, y si somos humildes para reconocer nuestra necesidad de Él, Dios siempre estará dispuesto a restaurarnos. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas llegado, el poder de Dios está disponible para aquellos que lo buscan con un corazón sincero y arrepentido. Por supuesto, el proceso de restauración puede ser doloroso. Sansón tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero lo más importante es que nunca dejó de depender de Dios, incluso cuando todo parecía perdido. En nuestra vida, podemos aprender a depender de Dios en nuestras debilidades, porque es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. La historia de Sansón nos recuerda que, aunque podamos caer y sentir que estamos derrotados, Dios nunca nos abandona. Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando sentimos que ya no tenemos fuerza. Si hoy te sientes derrotado, recuerda que en tu debilidad, Dios puede darte la fuerza para hacer cosas que nunca pensaste posibles. La fe de Abraham. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aunque no veas el camino? La historia de Abraham es un testimonio poderoso de obediencia, fe y confianza en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece incierto y oscuro. En Génesis 12:1-4, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Dios le hace una promesa a Abraham. Le dará una tierra y una descendencia numerosa, aunque en ese momento no había ninguna señal visible de que esta promesa se pudiera cumplir. Lo impresionante de esta historia es que Abraham no tenía un plan claro. No sabía hacia dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció sin dudar y partió, confiando plenamente en la palabra de Dios. En el camino, su fe fue puesta a prueba muchas veces. En Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, a quien había esperado durante tantos años. A pesar de la dureza de la solicitud, Abraham confiaba en que Dios tenía un propósito y que, de alguna manera, Él cumpliría su promesa. Abraham no entendía el camino, pero confiaba en que Dios lo sabía. Esta es una lección fundamental para nosotros. Muchas veces en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones en las que no podemos ver el futuro, en las que no entendemos cómo se van a cumplir las promesas de Dios. Pero, al igual que Abraham, debemos aprender a caminar en fe, confiando en que, aunque no veamos el camino, Dios está guiándonos. La fe de Abraham fue una fe que no dependía de las circunstancias visibles. Él no se dejó desanimar por la edad avanzada ni por la falta de un hijo en su juventud. A pesar de todos los obstáculos, Abraham creía en las promesas de Dios. Esto es lo que hace que su fe sea ejemplar. No se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Primero, que la obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. Muchas veces, las instrucciones de Dios parecen absurdas o incluso peligrosas, pero la obediencia a su palabra siempre nos llevará hacia el cumplimiento de su propósito divino para nuestras vidas. No se trata de entender todo el plan, sino de confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Segundo, debemos entender que la fe no es la ausencia de dudas, sino la disposición a seguir a Dios, incluso cuando nuestras emociones o pensamientos nos dicen lo contrario. Cuando Abraham subió al monte para sacrificar a Isaac, sin entender por completo por qué Dios le pedía hacer algo tan difícil, lo hizo confiando en que Dios lo sabía todo. Y en ese momento, Dios no solo detuvo el sacrificio, sino que reafirmó su promesa de hacer de Abraham una gran nación.
La historia de Abraham también nos recuerda que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato. Abraham esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Y aún así, Dios le pidió que tuviera fe incluso en los momentos de mayor prueba. La fe a veces implica esperar, confiar y no rendirse, incluso cuando parece que el cumplimiento de la promesa está muy lejano. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, aunque no entiendas el camino? ¿Puedes caminar por fe, como Abraham, cuando no tienes todas las respuestas? Dios nos invita a vivir con esa misma fe radical, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando no vemos la solución o la dirección clara. En esos momentos de incertidumbre, podemos estar seguros de que, al igual que Abraham, Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. La lección de Abraham es que la fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Aunque las dificultades y los desafíos sean grandes, podemos confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Su camino siempre será el mejor, aunque no lo comprendamos al principio. La perseverancia de José. ¿Cómo encontrar el propósito de Dios en la traición? La historia de José, relatada en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50, es un extraordinario ejemplo de perseverancia, confianza en medio de la incertidumbre y la capacidad de ver la mano de Dios obrando aún cuando todo parece perdido. José fue un joven que experimentó la traición en carne propia, no a manos de extraños, sino de sus propios hermanos. Ese acto, que podría haber destruido su fe, se convirtió en el inicio de un camino doloroso, pero a la vez transformador, en el que Dios usó cada paso, cada dificultad y cada herida para revelar un plan mayor. Imagina ser el hijo predilecto de tu padre, portador de sueños que parecen grandiosos, y de pronto despertar a la realidad más cruda, la envidia de tus hermanos y el deseo de ellos por deshacerse de ti. José fue vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas. Pasó de ser el favorito de Jacob a no tener absolutamente nada, ni siquiera su libertad. Pero lo más impactante de esta historia no es solo la crueldad de la traición, sino la forma en que José eligió responder a las pruebas. En el capítulo 39 de Génesis vemos cómo José es comprado por Potifar, un oficial egipcio. Allí, lejos de su tierra y de su familia, José eligió mantenerse fiel a los principios y la fe que había aprendido en su hogar. No tenemos registro de que se quejara amargamente o de que culpara a Dios por sus desgracias. Al contrario, vemos a un hombre que hace todo con excelencia y que recibe favor en cada paso, porque Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Aún así, cuando parecía que al fin las cosas empezaban a mejorar, llega otra acusación falsa. La esposa de Potifar lo acusa de un crimen que no cometió, y de nuevo todo se derrumba. José es enviado a la cárcel, un lugar donde la esperanza suele morir. ¿Cuántos en su lugar habrían renunciado a la fe, preguntándose dónde estaba Dios en medio de tanta injusticia? Pero una vez más, en ese ambiente de sombras y limitaciones, José demuestra integridad y perseverancia. Logra ganarse la confianza del carcelero y allí, en aquel lugar tan oscuro, Dios sigue actuando para cumplir un propósito mucho más grande de lo que José podía imaginar. Durante su tiempo en la cárcel, José interpreta los sueños de algunos prisioneros. Años después, esa misma capacidad de interpretar sueños, que proviene de la gracia divina y no de su talento humano, lo llevaría a estar frente al faraón, el hombre más poderoso de Egipto. Dios usó el don de José para que, en el momento exacto, interpretara el sueño de Faraón sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Gracias a la intervención de José, Egipto se preparó y logró sobrevivir a la crisis venidera. Así, José pasa de ser un joven esclavo y prisionero a ocupar el segundo puesto de mando en todo Egipto.
Pero la parte más conmovedora de esta historia no es solo el ascenso de José, sino el reencuentro con sus hermanos. Aquellos que lo habían traicionado ahora ven que el mismo a quien vendieron es quien tiene la autoridad para condenarlos o salvarlos. En ese momento crucial, José no busca venganza ni alimenta el resentimiento. Al contrario, en Génesis 50:20 les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Con esas palabras, revela la esencia del plan divino. Aún lo que parece más cruel, más injusto, puede ser transformado por Dios para bien y para salvación. ¿Qué aprendemos de la vida de José y de esta cadena de traiciones y victorias? Dios está presente aún en la adversidad. Aunque no lo entendamos al principio, cada paso, cada giro inesperado, puede formar parte de un plan mayor que Dios prepara para nuestro bien y para bendecir a otros. La fidelidad y la integridad son cruciales. José no permitió que la amargura gobernara su corazón. Aun cuando fue humillado y golpeado por la injusticia, perseveró en la fe y en la rectitud, lo cual abrió las puertas para que el favor de Dios lo acompañara. Los dones que Dios te da son para cumplir su propósito. El don de interpretar sueños no era para la vanagloria de José, sino para que en el momento exacto pudiese ser un instrumento de salvación. Del mismo modo, Dios te ha equipado con habilidades que tal vez no entiendas en este momento, pero que Él quiere usar en el tiempo oportuno. El perdón y la reconciliación traen libertad. Al reencontrarse con sus hermanos, José tenía todo el poder para vengarse, pero eligió el perdón. Ese perdón no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino también a José de cualquier atadura de amargura. El perdón es un arma espiritual que desbarata los planes del enemigo y nos mantiene alineados con el corazón de Dios. El sufrimiento puede ser parte de un propósito mayor. No debemos creer que las pruebas significan la ausencia de Dios. A menudo son la antesala de algo que va más allá de nuestras expectativas. José nunca habría imaginado que ser esclavo y prisionero en Egipto lo llevaría a convertirse en la pieza clave para salvar a toda una nación y a muchas más personas de la hambruna. En tu vida tal vez sientas que has experimentado la traición de personas cercanas, que has caído en el pozo de la desesperanza, o que injustamente has terminado en una cárcel de problemas financieros, familiares o emocionales. Sin embargo, la historia de José nos muestra que, aunque parezca imposible, Dios sigue teniendo la última palabra. Él no olvida tus sueños, tu fidelidad o tus lágrimas. Incluso cuando todo conspira en tu contra, el plan de Dios permanece firme. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos hoy aplicar las lecciones de la perseverancia de José? Una forma es decidir que, pase lo que pase, no dejaremos de confiar en Dios ni de buscar su voluntad. En lugar de abrazar la amargura, podemos permitir que la gracia divina nos transforme y use todas nuestras experiencias, buenas y malas, para la gloria de Dios y la bendición de otros. La vida de José es una invitación a esperar en el Señor, a no rendirnos cuando parece que no hay salida. La traición, la injusticia y las pruebas no definen quiénes somos. Lo hace la forma en que respondemos y cómo permitimos que Dios intervenga. Y al final, cuando miramos atrás, vemos que cada detalle, cada paso doloroso, era parte de un mosaico mucho más grande, diseñado por las manos de aquel que ve todo y transforma el mal en bien. La resiliencia de Ruth. ¿Cómo Dios puede redimir nuestro dolor? La historia de Ruth, narrada en el libro de Ruth, es una de las historias más hermosas de la Biblia sobre la redención, la fe y la obediencia a Dios en medio del sufrimiento. Ruth, una joven moabita, enfrenta una serie de tragedias desgarradoras. Primero, pierde a su esposo, luego su cuñado y su suegro, dejándola viuda y sola en un país extranjero.
A pesar de estas pérdidas devastadoras, Ruth elige acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén, diciendo: «Donde tú vayas, iré yo, y donde tú mueras, moriré». Ruth 1:16. La vida de Ruth es un ejemplo de resiliencia. No solo decide seguir a Noemí a una tierra que no era la suya, sino que también se enfrenta a la pobreza y la dificultad de ser una viuda extranjera en un mundo donde las mujeres sin apoyo familiar eran muy vulnerables. Sin embargo, en su obediencia y fe, Ruth demuestra una actitud de servicio, humildad y determinación. En Belén, Ruth comienza a trabajar en los campos de Boaz, un hombre rico que, al ver su dedicación y bondad, decide mostrarle favor. En ese proceso, Dios empieza a redimir la vida de Ruth. La joven viuda no solo se encuentra con un sustento en Boaz, sino que también comienza a experimentar el plan divino de restauración para su vida. Boaz, al ser un pariente cercano, tenía el derecho y la responsabilidad de redimir a Ruth, lo que significaba casarse con ella para preservar la línea familiar de su difunto esposo. Lo fascinante de la historia de Ruth es cómo Dios orquesta los eventos, llevando a Ruth de la desesperación a la restauración, de la pobreza a la abundancia, de la viudez a ser parte de la genealogía del rey David, y más aún, de ser parte de la genealogía de Jesucristo mismo. Mateo 1:5. Dios usó la obediencia y la fe de Ruth para redimir no solo su vida, sino también para cumplir con su plan de salvación para toda la humanidad. Ruth no tuvo todo el control de su vida. No eligió quedar viuda ni emigrar a Belén, pero sí eligió cómo responder a sus circunstancias. Decidió actuar con fe y obedecer el llamado de Dios a través de su suegra Noemí, lo que la llevó a un lugar de restauración y bendición. El poder de la obediencia y la fe en las manos de Dios es lo que transformó el dolor y la pérdida de Ruth en una historia de redención. Lecciones que podemos aprender de la vida de Ruth. Dios puede redimir nuestro dolor. A menudo pensamos que nuestras pérdidas y dificultades son finales trágicos, pero en el caso de Ruth, Dios usó su sufrimiento para llevarla a un propósito más grande. Lo que parecía una vida rota y sin esperanza se convirtió en una historia de bendición y restauración. Cuando nos enfrentamos a pruebas y sufrimientos, es importante recordar que Dios tiene el poder de redimir nuestro dolor y usarlo para su gloria. La obediencia a Dios trae bendición. Ruth pudo haberse quedado en Moab, viviendo su vida de manera más fácil, pero eligió seguir a Noemí y obedecer a Dios, aunque no sabía exactamente qué le esperaba. En nuestra vida, a veces Dios nos llama a dar pasos de fe que no entendemos, pero cuando obedecemos, vemos cómo Él empieza a actuar de maneras sorprendentes. Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. Ruth no sabía que al seguir a Noemí, ella estaba siendo guiada hacia un propósito divino más grande. De igual manera, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque a veces no podamos ver el panorama completo. La obediencia en el camino de fe abre la puerta a la restauración y la bendición que Dios tiene para nosotros. La fe no depende de las circunstancias. Ruth vivió momentos de dolor, soledad y sacrificio, pero su fe no se basaba en las circunstancias externas. Ella entendió que su esperanza estaba en Dios, no en sus situaciones. Es fácil creer cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se forja en medio de la adversidad. La fe de Ruth no se desmoronó en sus momentos de dolor, sino que se profundizó, sabiendo que su esperanza estaba puesta en el Señor. La fidelidad de Dios siempre nos sorprende. En el caso de Ruth, su fidelidad no solo trajo restauración a su vida, sino que también cumplió el plan de Dios para la redención de la humanidad. Dios no solo redimió su vida, sino que la usó para ser parte de la historia que culminaría con la venida de Cristo. Así,
Aunque no entendamos el propósito de cada momento doloroso, podemos confiar en que Dios siempre tiene un plan divino y sorprendente para nuestra vida. En nuestra propia vida, quizás estemos enfrentando desafíos similares a los de Ruth: pérdidas, dolor, dificultades económicas o soledad. Pero la historia de Ruth nos enseña a mantener nuestra fe firme y a confiar en que, aunque no podamos ver el propósito en ese momento, Dios tiene la capacidad de redimir cualquier situación. A través de nuestra fidelidad y obediencia, Él nos llevará a un futuro de bendición, no solo para nosotros, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor. La resiliencia de Ruth es un recordatorio poderoso de que, aunque el camino de la vida esté lleno de dificultades y sufrimiento, Dios tiene la capacidad de transformar nuestro dolor en un testimonio de su redención y gracia. Así como Ruth, al final, pasó de la desesperación a la bendición, también nosotros podemos experimentar esa misma restauración si nos mantenemos firmes en la fe y en la obediencia a su voluntad. La valentía de Esther. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por el propósito de Dios? La historia de Esther, narrada en el libro de Esther, es una de las más poderosas en la Biblia cuando hablamos de valentía, sacrificio y la fidelidad a un propósito divino, aun cuando el riesgo parece ser grande. Esther, una joven huérfana judía, fue llevada al palacio del rey Asuero en Persia, donde fue elegida para ser reina. Sin embargo, el reino de Persia no era un lugar seguro para los judíos, y un decreto maligno fue emitido por el primer ministro, Amán, para exterminar a todos los judíos del reino. Este fue un momento de desesperación para el pueblo de Dios, pero también fue el momento en que Esther tuvo que decidir si arriesgaría su vida por su pueblo. En el capítulo 4 de Esther, su primo Mardoqueo le envió un mensaje desafiante: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino para poder salvar a los judíos? Esther 4:14. Mardoqueo le recordó a Esther que quizás su elevación al trono no fue solo una casualidad, sino que Dios la había colocado allí para un propósito mayor: salvar a su pueblo. Sin embargo, Esther sabía que presentarse ante el rey sin ser convocada era un acto peligroso, ya que podía ser condenada a muerte por quebrantar la ley. Pero Esther, reconociendo el propósito divino para su vida, respondió con valentía: iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esta frase expresa una fe y una valentía profundas. Esther entendió que su vida estaba en las manos de Dios y que, aunque el riesgo era alto, el llamado era aún más grande. Esta decisión de Esther nos muestra que la valentía no significa ausencia de miedo, sino la disposición de actuar en medio del temor, sabiendo que Dios tiene el control. A lo largo del libro vemos cómo Esther se presenta ante el rey, arriesga su vida y finalmente, a través de su valentía y sabiduría, salva a su pueblo de la destrucción. Dios usó su posición como reina para cambiar el destino de los judíos en Persia. La historia de Esther demuestra que, aunque las circunstancias parecían en su contra, ella fue una herramienta poderosa en las manos de Dios para cumplir un propósito divino más grande que ella misma. Lecciones que podemos aprender de la valentía de Esther. Dios nos coloca en lugares clave para cumplir su propósito. Esther no sabía al principio por qué había sido llevada al palacio del rey, pero Dios la había colocado allí para un propósito divino. Igualmente, en nuestra vida, puede que no entendamos el propósito de ciertas circunstancias, pero podemos confiar en que Dios nos ha colocado en los lugares correctos en su tiempo perfecto para cumplir un plan más grande. La valentía es hacer lo correcto, incluso cuando el costo es alto. Esther no sabía si viviría o moriría por ir al rey, pero eligió actuar con valentía por el bienestar de su pueblo. Esto nos recuerda que a veces Dios nos llama a hacer lo correcto,
aunque eso implique sacrificios, incomodidad o riesgo. La valentía en el reino de Dios no se mide por la ausencia de miedo, sino por la disposición de hacer lo correcto a pesar del temor. El propósito de Dios puede involucrarnos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Esther no estaba luchando solo por su vida o por sus propios intereses, sino por la vida de toda su nación. Cuando Dios te llama a un propósito, a veces ese llamado será para algo mucho más grande que tu vida individual. Dios te usará para impactar a otros, y a veces ese impacto será mucho más profundo de lo que imaginas. El propósito de Dios no depende de las circunstancias, sino de su soberanía. Esther se encontraba en una situación desesperada, pero no dependía de las circunstancias para cumplir con su llamado. Dios, en su soberanía, usó una serie de eventos y posiciones para asegurar que el pueblo de Israel fuera salvado. Esto nos enseña a confiar en que, sin importar lo difíciles que se vean las circunstancias, Dios tiene el control y puede hacer algo grandioso a través de nosotros. El sacrificio puede ser necesario para cumplir el propósito divino. Esther sabía que su vida estaba en juego, pero estaba dispuesta a arriesgar todo por su pueblo. A veces, cumplir con el propósito de Dios puede significar sacrificios, pero siempre podemos confiar en que el sacrificio que hacemos por su causa será usado para su gloria y para el bien de otros. En nuestra vida, Dios también nos llama a actuar con valentía en situaciones que pueden parecer desafiantes. Tal vez sientas que tu posición o tus recursos no son suficientes para enfrentar el reto que tienes frente a ti. Pero, como Esther, necesitamos recordar que Dios nos ha colocado en esa posición y que Él usará nuestras circunstancias para cumplir su voluntad. No tenemos que esperar a que todo esté perfecto. Lo importante es estar dispuestos a ser valientes, a arriesgar todo por el propósito de Dios. Esther nos desafía a ser instrumentos de cambio en nuestras circunstancias, a ser la voz que se levanta por los demás, a no temer tomar decisiones difíciles cuando sabemos que Dios nos ha llamado a actuar. La valentía de Esther muestra que el sacrificio por un propósito divino puede transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de muchos otros. ¿Estás listo para cambiar tu vida y cumplir con el propósito divino? Felicidades. Has llegado al final de este poderoso estudio y quiero felicitarte de todo corazón por quedarte hasta el final. Sabemos que muy pocas personas son capaces de perseverar hasta el último momento cuando se trata de recibir revelación divina. Lo que has aprendido hoy, las lecciones que hemos recorrido juntos, no son solo palabras. Son verdades que pueden transformar tu vida por completo si las aplicas en tu caminar con Dios. Hemos recorrido historias de fe, valentía, obediencia, sacrificio y restauración, todas ellas ejemplos poderosos de cómo Dios puede tomar nuestras vidas, con todas nuestras imperfecciones y dificultades, y usarlas para su gloria. Desde Samuel y su llamado divino, hasta Esther enfrentando un riesgo gigantesco por el bien de su pueblo, pasando por la resiliencia de Ruth y el perdón de José, cada uno de estos testimonios tiene algo importante que decirte. Dios tiene un propósito divino para tu vida, y tú eres parte de ese propósito. Nada de lo que has vivido, nada de lo que has sufrido ha sido en vano. Dios puede tomar todo eso, transformarlo y usarlo para algo grandioso. Sé que muchos de ustedes han llegado a este video buscando respuestas a preguntas profundas. Tal vez te sientes perdido, tal vez sientes que tu vida no tiene dirección, o tal vez has pasado por momentos de dolor y desesperanza como los que hemos visto a lo largo de las historias de hoy. Pero lo que quiero que sepas con certeza es esto: Dios te está llamando a un propósito mayor, a algo que va más allá de lo que puedes ver con tus propios ojos.
Él te está invitando a caminar por fe, a confiar en Él y a dejar que su voluntad se cumpla en tu vida. Si has sido tocado por alguna de estas historias, si has sentido que Dios ha hablado a tu corazón hoy, quiero invitarte a hacer algo. Haz un compromiso personal con Él. Esta no es solo una enseñanza para escuchar y luego olvidar. Es un llamado a la acción, un desafío para que tu vida cambie y se transforme en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Qué puedes hacer ahora? Comenta esta frase: estoy listo para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Al dejar este comentario, no solo estás declarando tu compromiso con Dios, sino que también estás haciendo visible tu decisión ante esta comunidad de creyentes. Es una forma de fortalecer tu fe y de recordar a todos los que están aquí que el propósito divino no solo es una promesa, es una acción que debe ser vivida. Dale me gusta al video y compártelo con alguien que lo necesite. El acto de darle me gusta es más que un simple clic. Al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Al compartir este video, estás ayudando a que más personas experimenten lo que tú has experimentado aquí. Una invitación a la esperanza, a la fe y a un propósito divino que cambiará sus vidas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si realmente deseas crecer en tu caminar con Dios, si deseas recibir más revelaciones divinas que transformen tu vida, este canal es para ti. Al suscribirte, estarás comprometiéndote con el crecimiento continuo de tu fe, de tu relación con Dios. No permitas que el enemigo te diga que no necesitas más aprendizaje. Cada enseñanza es una oportunidad para acercarte más a Dios. Tómate unos minutos al finalizar el video para reflexionar. No apagues el video ni te vayas rápidamente. Quédate unos minutos en silencio, en oración, y permite que el Espíritu Santo te hable de manera personal. Dedica unos minutos para agradecerle a Dios por todo lo que has aprendido hoy y pídele que te revele cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria. Reflexión final. Amado hermano o hermana, todo lo que has escuchado hoy tiene el poder de cambiar el curso de tu vida si decides aplicar estos principios con fe. Recuerda que el propósito de Dios para ti es mucho más grande que cualquier dificultad que enfrentes. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios puede redimir todo lo que has pasado y usarlo para su gloria. Él no te ha dejado ni te dejará, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías. Al igual que los grandes héroes de la fe que hemos estudiado, puedes experimentar la restauración, la bendición y el cumplimiento de su propósito en tu vida. Así que, mi querido amigo, te invito a dar ese paso de fe hoy. Haz de este día un punto de inflexión en tu vida, donde decidas confiar plenamente en las promesas de Dios y seguir su voluntad, sin importar los desafíos que puedas encontrar en el camino. Dios está contigo y Él nunca te dejará ni te abandonará. Antes de que termine este video, quiero agradecerte profundamente por haberte quedado hasta el final. Tú eres una de las pocas personas que realmente se toma el tiempo para buscar la revelación de Dios. Y eso es algo digno de reconocimiento. Estoy seguro de que, al continuar este viaje con Él, verás su poder obrar en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Dios te bendiga grandemente, que su paz y su propósito se manifiesten en tu vida hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca dejes de confiar en Él.